Buenos días con todos los asistentes y residentes de cirugía de tórax y cardiovascular. Hoy día vamos a exponer lo que es anillo aórtico pequeño y desproporción prótesis paciente. Bueno, específicamente acotar lo que es la visión general de lo que es la raíz aórtica, definir de que se encuentra una unión ventrículo arterial en la cual se conoce como anillo aórtico y por encima de este se encuentra la raíz aórtica, la cual tiene un límite superior en la unión sinotubular. En la raíz aórtica se encuentran las porciones que son los senos de Valsalva, los triángulos intercomisurales, la válvula aórtica propiamente dicha y la inserción de la válvula aórtica. Entonces, cada una de estas regiones puede presentar por arriba y por debajo del anillo aórtico algún tipo de estenosis. Si se produce por debajo del anillo, es la porción infundibular o la porción subaórtica, puede llegar a producir gradiente, se diagnostica por ecografía transtorácica, en la cual se evidencia un gradiente transaórtico mayor de 40 milímetros de mercurio. Si es a nivel por encima del anillo aórtico, a nivel de la raíz aórtica, se cuantifica a través de la unión sinotubular, en la cual si es menor de 1.4 centímetros por metro cuadrado en mujeres o menor de 1.5 centímetros por metro cuadrado en varones, se denomina una estenosis de raíz aórtica. Y esta está asociada a enfermedad aterosclerótica más avanzada y factor independiente para una enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, no requiere intervención quirúrgica. Y lo que es el anillo aórtico con área efectiva indexada menor, área de orificio efectivo indexado menor de 0.65 centímetros por metro cuadrado, en el cual hay alto riesgo de desproporción prótesis paciente. Entonces, un anillo aórtico pequeño, exactamente no existe una definición clara ni un consenso respecto a cuál es la medida que se va a tomar para considerar un anillo aórtico pequeño. Sin embargo, algunos autores consideran que es un anillo que generalmente no se adapta a un tamaño protésico mayor o igual de 21 milímetros. Ahora, este parámetro varía mucho dependiendo del tipo de prótesis que se vaya a medir o tomar. Se asocia generalmente al sexo femenino y se asocia a misma prótesis paciente. ¿Qué es el mismatch o desproporción prótesis paciente? Se produce cuando el área efectiva del orificio de la prótesis valvular es demasiado pequeña para una superficie valvular. Se debe recordar que el área geométrica interna de la válvula es diferente de lo que es el área de orificio efectivo de la válvula, donde solo el área de orificio efectivo de la válvula es el que se asocia a los gradientes transvalvulares postoperatorios. Esta área de orificio efectivo depende según el tamaño y el tipo de prótesis que se tome en cuenta. Para calcular el área de orificio indexado, se toma el área de orificio efectivo de la prótesis entre la superficie corporal del paciente y se gradúa el mismatch según la relación leve de 0.8 a 0.85, moderado de 0.65 a 0.8 y severa menor de 0.65 centímetros por metro cuadrado. ¿Y qué repercusiones tiene esta área de orificio efectiva indexada? Esta área de orificio está en relación directa con el gradiente postoperatorio del paciente. Si el paciente tiene una área de orificio efectivo indexada de 1, se asocia a un gradiente aproximado de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, si esta área de orificio efectivo es de 0.6, se asocia a un gradiente alrededor de 35-38 milímetros de mercurio. Sin embargo, este gradiente en reposo varía con el ejercicio. Es así que el área de gradiente efectivo indexado de 0.6 puede llegar hasta un gradiente de 80 o un gradiente medio de 80 durante el ejercicio. ¿Cuáles son los efectos de este mismatch protésico? Causa la reducción de la masa ventricular, tiende a ser más lenta en caso de pacientes con mismatch protésico. Sin embargo, los resultados en los diferentes estudios son variables. Otro factor que se ha asociado a la reducción de la masa ventricular es la reserva de flujo coronario. Cuando el paciente es intervenido quirúrgicamente,
inmediatamente se mejora la reserva de flujo coronario, motivo por el cual mejora la perfusión al ventrículo izquierdo y permite la reducción de la masa ventricular. Se ha asociado también el mismatch protésico a un índice cardíaco menor en el curso postoperatorio inmediato y a insuficiencia cardíaca congestiva con un aumento del 60% del riesgo. En cuanto a la mortalidad, se asocia un reemplazo valvular normal tiene una mortalidad de 3 a 5%. Sin embargo, si existe una desproporción prótesis paciente, la mortalidad se puede elevar de 15 a 47%. Y esta mortalidad se ve más afectada si la fracción de eyección se encuentra disminuida. Si es una fracción de eyección menor de 40%, puede llegar hasta ser 77.1 veces mayor la mortalidad que si no tuviera el mismatch protésico. Y si la fracción de eyección es mayor o igual de 40%, es 11.3 veces más. El mismatch se encuentra asociado a qué tipo de válvulas. Se han realizado algunos estudios en donde demuestran de que el mismatch se encuentra más asociado a las válvulas que presentan stent o asociadas a stent, mientras que se encuentra en menor medida en las válvulas sin stent y en los autoinjertos y aloinjertos, especialmente en los autoinjertos. Existe discrepancia en tema de lo que es la desproporción protésico-paciente debido a que varios estudios son contradictorios entre sí. La edad, por ejemplo, es una causa probable de la discrepancia, debido a que los pacientes jóvenes se asocian a mayor cantidad de síntomas y mayor evidencia del mismatch protésico. Esto se debe principalmente a que ellos realizan mayor actividad. Es por eso que en pacientes menores de 60 años se debe de tener esta consideración. El tamaño corporal. El mismatch protésico se ha asociado a aumento en la mortalidad, especialmente en pacientes con un índice de masa corporal promedio normal, menor de 30. Sin embargo, en pacientes muy obesos o pequeños, el mismatch protésico no es tan evidente o no causa tanta repercusión hemodinámica. Y la reducción en la fracción de eyección, pacientes con fracción de eyección menor del 40% confieren mayor susceptibilidad para lo que es el mismatch protésico. ¿Y qué estrategias tenemos para evitar este mismatch protésico? Seleccionar la válvula según el área de superficie corporal antes de la intervención quirúrgica para tener una idea de qué tipo de válvula le correspondería a cada paciente. Se sugiere, en caso de requerirse, ampliar el anillo o implantar válvulas sin stent. La ampliación de anillo se asocia a baja mortalidad. Y vamos a hablar básicamente de lo que son las técnicas de ampliación de anillo, que pueden ser por vía posterior o vía anterior. La vía posterior tenemos las técnicas de Nick, Malugian y Núñez, mientras que la vía anterior tenemos las técnicas de Conor-Rastan. La técnica de Nick, descrita en 1970 por el cirujano Nix, se realiza una ortotomía extendida hacia el seno no coronariano y esta incluso se puede extender hasta la válvula anterior de la válvula mitral, en donde se inserta un parche que se extiende en longitud y permite ampliar el anillo aórtico en 1 a 2 números más. Su principal complicación es la lesión de la aurícula izquierda. Entonces se realiza la exposición normal del corazón con colocación de hilos de pericardio. La canulación, se prefiere una canulación aórtica alta. La canulación, el drenaje venoso por orejuela auricular derecha. A veces se puede colocar ven. Se realiza la exposición aórtica normal mediante una incisión o una ortotomía convencional. Y esta se puede extender hacia el seno no coronariano. Además, la incisión se puede extender desde 1 a 1,5 centímetros más dirigido hacia la válvula mitral.
Una vez extendido, se coloca un parche, se puede utilizar parches de PTFE o de pericardio. En el caso de la imagen se ha utilizado un parche de pericardio. Y mediante suturas de polipropileno de 4 ceros se inicia a nivel del borde más distal y se avanza hacia cada uno en ambas direcciones, hasta 2 centímetros por encima del anillo. En algunos casos puede utilizarse refuerzos con polipropileno de 5 ceros. Una vez que ya se ha avanzado hasta 2 centímetros por encima del anillo, se utiliza un medidor de anillo para tener más o menos la posición que va a tener al final nuestra prótesis valvular. Y se colocan los puntos de colchón horizontal con poliéster 2 ceros alrededor del anillo, comenzando generalmente a nivel del ostium coronariano izquierdo. En el caso de los playets dentro del anillo, van dirigidos hacia la cara ventricular, y en caso del parche, va dirigido hacia la cara externa del parche. Se baja la válvula en forma habitual y se anuda alrededor de la válvula. Después que la válvula ya está implantada, se comienza a cerrar la ortotomía hasta llegar a la mitad con polipropileno de 4 ceros. Después se complementa la sutura cortando el parche según las dimensiones que nos queda, y se termina la sutura con el propileno 4 ceros. En caso de la técnica de Malugian, descrita por el cirujano Malugian en 1979, realiza una ortotomía transversa de forma habitual, con extensión hacia la comisura entre el seno coronariano izquierdo y el seno no coronariano. Y esta, si queda hasta ese nivel, se denomina la técnica de Núñez, pero si abarca o se extiende hacia la válvula mitral, hacia la valva anterior de la válvula mitral, se denomina Malugian. Entonces, el parche se puede utilizar parches de Dacron o parches de pericardio, y que inician a nivel de la válvula y permiten extender el anillo aórtico. Permite el agrandamiento de 2 tamaños del anillo aórtico. Y la principal complicación son el sangrado. Bueno, igualmente similar a la técnica anterior, exponemos lo que es el corazón, colocando los hilos de pericardio alrededor. La canulación aórtica igualmente es alta, se coloca también una cánula aórtica única en aurícula derecha. Se realiza la ortotomía en forma habitual, y la extensión se realiza hacia la comisura entre el seno no coronariano y el seno coronariano izquierdo. Una vez que se realiza, se puede extender hacia la válvula mitral, y se debe de separar bien las cuerdas tendinosas para evitar la lesión de la válvula. Y evitar también lo que es la lesión del techo de la aurícula. Una vez que ya se ha extendido, con sutura de polipropileno, al igual que la técnica anterior, se inicia en el borde más distal y se extiende en 2 direcciones. Una vez que se encuentra 2 centímetros por encima del anillo aórtico, se procede a medir el tamaño de la prótesis valvular, para también tener una referencia del tamaño y de la posición que va a tener el parche dentro del anillo aórtico. Se colocan puntos de colchonero horizontal con playet hacia la cara ventricular, igual que la técnica anterior, en el caso del parche, con playet hacia la cara externa de la aorta. Se baja la válvula de la misma manera, se sutura alrededor, y una vez implantada la válvula se procede al cierre de la ortotomía hasta llegar a la mitad, y se complementa con el parche hasta el cierre completo de la aorta. Como habíamos mencionado, la técnica de Núñez solo se extiende hasta antes de la válvula mitral, mientras que Malugian se extiende hacia el velo anterior de la válvula mitral.
Ahora, la aortoventriculoplastía anterior o procedimiento de Conor-Rastán. Esta se realiza una incisión en la aorta ascendente, una aortotomía, que se prolonga hacia la válvula, hacia el anillo y la válvula aórtica, especialmente hacia directamente o específicamente hacia el seno coronariano derecho. Esta incisión debe de evitar la lesión de las coronarias y generalmente está dirigida hacia las estenosis subaórticas y permite el aumento del anillo aórtico en hasta 4 veces la dimensión del mismo. Bueno, se realiza la exposición aórtica en forma habitual, colocación de hilos de pericardio, canulación aórtica alta. En este caso se realiza una canulación bicabal. La incisión se realiza una ortotomía longitudinal y se extiende a través del seno coronariano derecho, específicamente a la izquierda del ostium coronariano derecho. Una vez extendida, se visualiza la parte del infundíbulo del ventrículo derecho y también la parte de la aorta. Se realizan dos parches. Se utilizan dos parches de Dacron sellados con gelatina. La cara inferior del parche va dirigido para cerrar el defecto creado en el septum o en el tabique ventricular. Y la cara superior se utiliza para lo que es el seno aórtico de un lado y el otro para la unión sinotubular. Como vemos, se inicia la sutura a nivel del septum interventricular con el primer parche hasta llegar más o menos a 2 centímetros de la válvula aórtica, y con el segundo parche se procede a suturar, se procede a colocar la válvula de la misma manera, colocando los pledges en la cara ventricular para sutura con poliéster 2 ceros con pledget hacia la cara ventricular en la parte del anillo y por fuera del parche para lo que es la parte de la ampliación. Y esto debe de tenerse en la consideración que se realiza en los dos parches. El parche interno va dirigido a cerrar lo que es la parte de la ortotomía, mientras que el parche externo va dirigido a cerrar el tracto de salida del ventrículo derecho. Los puntos de Pledget deben de tener ambos parches tomados. Entonces, una vez que ya se ha colocado los puntos, se procede a bajar lo que es el parche externo para cubrir el tracto de salida del ventrículo derecho, y se baja también lo que es la válvula. Una vez cubierto lo que es la parte del tracto de salida del ventrículo derecho, se procede a colocar el parche hacia la ortotomía con polipropileno 4 ceros. Complicaciones de las técnicas de ampliación de anillo. Bueno, se ha hecho un estudio en la Clínica Mayo de 2.366 pacientes en el año 2007, en donde se ha demostrado que el 10.5% de pacientes se han sometido a agrandamiento de este anillo. En este estudio se ha incluido las técnicas de Nix y de Malugian, pero se ha excluido las técnicas de Cono. Y se ha notado de que el uso de la ampliación de anillo no genera ningún incremento de algún tipo de complicación en el postoperatorio y son seguras para su utilización. El procedimiento de Conor-Rastán se excluyó debido al riesgo que tiene de lesión del sistema de conducción y el riesgo también de fístulas o CIVs intercamerales. Un segundo estudio en el año 1990 al 2014, un estudio más grande de 7.039 pacientes, realizado en Toronto, Canadá, ha demostrado también de que no existe una diferencia significativa en lo que es el reemplazo de válvula aórtica con el reemplazo de válvula aórtica más ampliación, en donde la mortalidad es la isquemia postoperatoria, los síndrome de bajo gasto, la colocación de marcapaso, ninguno ha tenido una diferencia significativa en los procedimientos.
Y la única diferencia significativa que se ha notado es en el incremento del tiempo de clampado aórtico, que, bueno, se varía en los estudios de 30 minutos aproximadamente de más de clampado aórtico. Bueno, es todo ante esta exposición que tengo que comentar. Gracias. Doctor Peralta, una consulta. ¿Usted en su experiencia ha notado cuál es el mejor método para el tema de ampliación de anillo? Andrés, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya. Depende de lo que uno quiere, ¿no? Y depende del caso. Si uno necesita ampliar unos cuantos, o sea, por ejemplo, tienes 19 y al paciente le corresponde un 20 o 21, entonces el mix es una buena opción, o el Manuya. Eh, Cualquiera de los dos es una buena opción, pero si es que lo que necesitas es ampliar el anillo mucho más, es decir, unos 2, 3 milímetros, o 3 puntos más, es decir, estás en 17 y quisieras que al paciente le entre un 21, en ninguna de esas dos te va a servir. Tendrías que hacerle un, un cono. Eh, Ahora, la otra consideración es ver, es diferente hacer esta cirugía en un niño que en un adulto. En un niño, el septum interventricular y la pared del ventrículo derecho es muy delgada, o sea, es manejable, más flexible. Entonces, ahí uno puede trabajar, suturar con más comodidad. Eh, en el caso de un adulto, ya la cosa se complica porque el septum interventricular es muy grueso y la pared del ventrículo derecho también. Y entonces uno tiene que no solamente cortar, sino un poquito secar, pelar un poco el grosor de la pared para que quede adecuado. No te da opción de hacer la cirugía como lo describes ahí, de poner primero el a nivel del septum y después el parche a nivel del ventrículo derecho. Hay una porción que se tiene que hacer de un solo pepo, todo la, la estructura de esas estructuras, porque si lo haces primero uno y después el otro, va a ser imposible que lo puedas hacer, y ahí es donde empieza a haber fuga de estado, no hay forma de hacer hemostasia, ¿no? Entonces, la técnica en un adulto, y yo creo que definitivamente, y yo creo que un niño te obliga a la parte más distal de la incisión que le haces al septum ventricular, y al tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo tienes que hacer con dos parches en simultáneo, ¿no? Uno que te va a quedar para que va a ser la neo-aorta, y el otro parche que está pegado también ahí es lo que va a tapar el, el, el septum interventricular y el ventrículo derecho. No se ve en el gráfico, si tú ves el gráfico, aparentemente es dificultad. No, eso desgraciadamente no lo dice, ¿no? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Andrés, ¿puedes poner la imagen de la cirugía de Conner Rastan? En esa técnica que se abre el septum interventricular y se amplía también o sea, se abre el ventrículo derecho, en esa técnica no se puede la porción más la, de la de parche, digamos. Sin, se, es, pero dentro de las dos, yo pienso que un niño no lo dudaría en hacer un orgasmo, y yo
manubria, ampliar la válvula antemitral, me da una buena opción de aumentar unos puntos a la válvula aórtica, pero no es, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, ustedes ven en la imagen que ya se nota que se ha suturado la parte del parche a nivel de la ampliación del septum interventricular. ¿Correcto? Cierto. Ya. Y de ahí da la sensación que de ahí uno agarra un parche y otro parche y tapa ya el ventrículo derecho, que es una incisión, ¿no? Que también se ha hecho del BD. Pero esta porción a nivel donde se ven esos tres players, no es así, o sea, no es una unión en ángulo recto, es una unión que es en ángulo agudo. Entonces es como que el dibujo está mal hecho. No se ve, uno no ve la incisión del ventrículo derecho como lo están viendo acá, prácticamente en 90 grados en relación al parche que está sosteniendo la pinza. ¿No? El orificio ese que ustedes ven va a estar en un ángulo de 30 a 40 grados, quizás menos incluso, en relación al parche que está sostenido verticalmente por la pinza. Y la porción de la unión del parche con esta porción de acá y de la aorta, esa es la porción que generalmente si uno no lo hace en una primera etapa junto, esa porción iba a ser una catástrofe, porque no hay forma de pararlo, ¿no? Bueno, es una buena presentación, una buena revisión que siempre hay que tenerla en cuenta. Yo siempre les menciono la anécdota que las misiones médicas de Estados Unidos, para ellos, cuando me preguntan qué cirugía para ustedes es más complicada, y yo les menciono que es la válvula aórtica, y ellos, o sea, cuando me preguntan de cirugía valvular, la válvula aórtica o la microaórtica son, como se llama, complicadas para nosotros, pero para ellos es la válvula mitral. ¿Por qué? En realidad, porque ellos tienen, ¿cómo se llama?, aortas gigantes. Colocan anillos de número 27 en válvula aórtica. Entonces, imagínense las aortas que tienen. Son unas aortas gigantes con mucho espacio que les permite trabajar. En cambio, nosotros tenemos una población pequeña y la aorta generalmente tiene un diámetro entre 19 y 21. Bueno, y por lo tanto, yo creo que para nosotros sí debería ser más común estar realizando siempre y cuando veamos que la válvula que vamos a poner no es la adecuada, ¿no? La experiencia que tengo yo es que muchos válvulas de número 19 no nos han dejado gradiente. Y eso es importante, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ponen una válvula 25 y sí tienen gradiente. Y eso es básicamente por la superficie corporal que en realidad se tendría que calcular para cada paciente. Muy bien, no sé si alguien más tiene algo que aportar.